En el siguiente video observaremos y escucharemos explicaciones de la creación de conciencia de la comunidad continental. Esto acerca de que a lo largo de la historia de Europa vamos a observar distintos cambios, así como el cristianismo, las iglesias, los pleitos de Europa acerca de la religión, los precursores, guerras y divisiones, así como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Estado-Nación, la Unión Paneuropea y las primeras iniciativas funcionalistas, así algunas explicaciones, distintos nombres de autores y las fechas más importantes de esta época. Los primeros pasos del europeísmo. A lo largo de la historia de Europa, es posible apreciar una serie de coyunturas que marcaron hitos en la creación de una conciencia de comunidad continental. En tal sentido, se puede interpretar la expansión del Imperio Romano, que dominó la Europa occidental y meridional a lo largo de más de medio milenio, aunque también abarcaba el norte de África y la mayor parte del Oriente Próximo. Los últimos siglos del Imperio Romano, a finales del siglo IV, fueron los de la expansión del cristianismo, una religión derivada del judaísmo, pero cuyos primeros teóricos supieron adaptarla a las convenciones culturales del mundo greco-romano. El cristianismo se convirtió en un elemento de un modelo de civilización occidental que para muchos tendría en este hecho religioso la base de una suerte de comunidad cultural europea. Y a su vez, el cristianismo también fue un elemento de división, ya que sus diversas iglesias alentaron conflictos y guerras de religión que contribuyeron a abrir abismos entre los pueblos de Europa. Los precursores. En esta época surgieron los primeros intelectuales visionarios que proponían alguna forma de federalismo continental. En el año 1623, en la Guerra de los 30 Años, el monje francés Émeric Creuset publicó su discurso de Estado, que se garantizarían mediante una moneda común y la labor de mediación de una asamblea permanente de los estados europeos. En 1677, Gottfried Wilhelm propuso una Unión Europea gobernada por un Senado de representantes de los estados constituyentes. En 1693, William Penn escribió un ensayo para la paz presente y futura en Europa, sobre la necesidad de crear los Estados Unidos de Europa como una confederación de estados soberanos. Esto comenzó a tomar cuerpo en la época de la Ilustración. En 1728, Saint-Pierre propuso la creación de una Liga Europea sin fronteras. Las visiones de estos precursores se estrellaban contra la realidad continental marcada por las guerras y la división. En el año 1834, Giuseppe Mazzini impulsó el proyecto de la Joven Europa para difundir los ideales de la revolución liberal en el continente, pero sin asumir una plena integración federal que mermase la independencia de los estados nacionales. En 1814, Saint-Simon presentó un proyecto, abogaba en él por una federación franco-británica como primera fase. El proyecto fue titulado de la reorganización de la sociedad europea o de la necesidad y los medios de agrupar a los pueblos de Europa en un solo cuerpo político, conservando cada uno de su independencia nacional. El paneuropeísmo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial representó un estallido colosal en el seno de las sociedades europeas, que condujo a un terrible holocausto continental, la Unión Paneuropea. Apenas terminada la Guerra Mundial resurgieron las iniciativas en 1919. Distintos escritores compartieron sus puntos de vista, pero la primera iniciativa de entreguerras, que permite reextraer los inicios del proceso de integración europea, se debe al conde Richard Nichols. En 1922 fundó la Unión Paneuropea. Al año siguiente, se publicó en Viena un breve libro que constituye uno de los hitos fundamentales del europeísmo, Paneuropa. Las primeras iniciativas funcionalistas. Estas iniciativas se desarrollaron mediante dos líneas de acción paralelas: el estímulo a la regulación de las tasas de cambio y el impulso a las uniones aduaneras entre estados, y la formalización de cárteles empresariales supranacionales en la industria y el comercio. El Memorándum Briand. En 1929, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Aristide Briand,
propuso el establecimiento de una Unión Federal Europea para coordinar las técnicas económicas y políticas. Se comprometió a presentar ante los 27 países europeos la propuesta. Esta propuesta se planteó ante la sesión de la Asamblea de 1931 y la sociedad decidió establecer una comisión de investigación para la Unión Europea. Europa estaba cada vez más dividida en grupos democráticos y autoritarios. Las ideas básicas del Memorándum de Briand revivirían después de la Segunda Guerra Mundial y contribuirían al desarrollo de la Comunidad Económica Europea y de la actual Unión Europea. La Segunda Guerra Mundial. Este conflicto pareció representar el fracaso de los ideales paneuropeos, aunque funcionó como un motor de aceleración de los procesos de integración continental. Esto sucedió en el año de 1914 a 1918. Los ideológicos nazis buscaron establecer la Gran Alemania entre 1941 y 1944, que abarcó casi todo el espacio centroeuropeo, sobre un continente. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia. El 9 de abril de 1940, Alemania conquista Dinamarca y Noruega. El 10 de mayo de 1940, las fuerzas alemanas invaden Europa Occidental. En 1941, las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia y Grecia. El 22 de junio, atacan la Unión Soviética. El 28 de junio de 1942, se dirigen al Volga. A mediados de noviembre de 1942, el ejército soviético lanzó una contraofensiva contra las fuerzas alemanas desplegadas en Stalingrado y rápidamente rodeó a todo un ejército alemán formado por unos 250,000 soldados después de meses de luchas encarnizadas y fuertes bajas. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcan en Francia. Junto con una feroz defensa estadounidense, bloquean el avance de las tropas alemanas y las obligan a emprender una retirada general. El 7 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas se rinden. El 8 de mayo de 1945 es proclamado Día de la Victoria en Europa.